Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo ¿Cómo funciona el mecanismo de precios? Del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Para abordar este tema, el autor comienza haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo se resuelve el problema de que existan múltiples usos alternativos del trabajo y del capital para atender millones de necesidades y deseos diferentes con distinto grado de urgencia en su cumplimiento? La respuesta es que esto se soluciona precisamente mediante el mecanismo o sistema de precios. Analicémoslo. Los precios se fijan de acuerdo a la relación que existe entre la oferta y la demanda. Cuando la gente necesita mayor cantidad de determinado artículo, está dispuesta a ofrecer más dinero por él. Así, el precio sube, aumentando los beneficios de los que lo venden. Como ahora es más provechoso fabricar este producto, sucederán dos cosas. Por un lado, los que ya lo fabricaban aumentarán su producción, y por el otro, nuevos fabricantes se volcarán a este negocio. Todo esto incrementará la oferta, lo que reducirá el precio y con él el margen de beneficios. El aumento de precio inicial también puede generar otras situaciones como, por ejemplo, que disminuya la demanda de dicho artículo o que se empiece a ofrecer tan abundantemente que su precio caiga a un nivel en el que su fabricación produzca menos beneficios e incluso genere pérdidas. En este caso, los empresarios menos eficientes o aquellos cuyos costos de producción son los más elevados serán desplazados del mercado. En consecuencia, la oferta de tal producto descenderá o al menos dejará de aumentar. Este proceso podría dar origen a la creencia de que los precios se hayan determinado por los costos de producción. Sin embargo, la doctrina expuesta de esta forma no es cierta. En unos minutos le preguntaremos sobre este tema a nuestra invitada del día de hoy. Una vez más, es importante destacar que los precios son determinados por la oferta y la demanda. Y la demanda lo es por la intensidad con que la gente necesita cierto bien y por su capacidad para ofrecer algo a cambio. Por otro lado, quizá hayas escuchado o leído sobre la idea de que el mercado se autorregula. Ahora bien, ¿te preguntaste alguna vez cómo es que se ajusta la oferta de miles de artículos distintos que a su vez son producidos por personas diferentes y en países diferentes? La clave radica en que, bajo el régimen de libre competencia de mercado, cuando la gente necesita mayor cantidad de determinada mercancía, su propia demanda competitiva eleva el precio del producto. Como ya vimos, el aumento de los beneficios que se produce para aquellos que los fabrican estimula un incremento en la producción. Otros empresarios abandonan incluso la fabricación de otros artículos para dedicarse a la elaboración de aquel que ofrece mayores garantías. Ahora bien, esto aumenta la oferta del producto al mismo tiempo que reduce la de algunos otros. El precio del primero disminuye, por consiguiente, en relación con los precios de otras mercaderías, desapareciendo el estímulo existente para incrementar su fabricación. De igual forma, si disminuye la demanda de algún artículo, su precio y el beneficio que se obtenía en su elaboración descenderán y, en consecuencia, su producción declinará. Esto último es lo que, según Hazlitt, escandaliza a quienes no comprenden el funcionamiento del sistema de precios. Lo acusan de crear escasez. Se preguntan indignados, ¿por qué los empresarios interrumpen la fabricación de zapatos en el momento en que su producción deja de rendir beneficios? ¿Por qué se guían exclusivamente por sus propios intereses? ¿Por qué no producen zapatos a plena capacidad utilizando los modernos procedimientos técnicos? Las preguntas anteriores derivan de la falacia de prestar atención solo a una industria aislada y no pensar en lo que a simple vista no se ve. El punto es que en una economía equilibrada, una industria determinada solo puede ampliarse a expensas de otras. Es fundamental que no olvidemos que en cualquier momento los distintos factores de producción existen siempre en cantidades limitadas. Una industria solo puede ampliarse desviando hacia ella trabajo, terreno y capital que debido a eso no se emplearán en otras industrias.
Cuando determinada industria restringe o deja de aumentar su producción, no significa necesariamente que se haya originado una disminución neta en la producción global. La reducción en este sector puede simplemente haber liberado trabajo y capital para permitir la expansión de otras industrias. En resumen, todo se produce bajo la condición de que nos privemos de alguna otra cosa. De lo anterior, se deduce que es tan esencial dejar morir a las industrias agonizantes como permitir la expansión de las industrias florecientes. De lo contrario, las primeras retendrán trabajo y capital que deberían ser trasladados a industrias más prósperas. Únicamente el mecanismo de los precios es capaz de resolver el problema enormemente complicado de decidir con precisión entre los miles de mercancías y servicios diferentes qué cantidad y en qué proporción deben producirse. Hazlitt nos dice que a través de este sistema se resuelve incomparablemente mejor de lo que podría hacerlo cualquier grupo de funcionarios. A continuación hablaremos de este tema con María Blanco, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo. Además, María es autora de múltiples libros y cuenta con una amplia trayectoria en diversos medios de comunicación. María, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Por empezar, vos sabés que me propuse, creo que es un objetivo un poco optimista para este episodio, pero me parece que lo vamos a poder alcanzar, que es aprovechar este tema introductorio, el sistema de precios, para conocer algunos otros autores o algunos otros conceptos que han desarrollado economistas que no son Hazlitt, pero que también han tratado estos temas, así que en los próximos minutos vamos a irlos mencionando, pero para comenzar te quiero preguntar si nos podés definir, ya sea yendo de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, ¿qué es para vos un precio? ¿Qué se esconde detrás de un precio? Y en esta línea, ¿qué es el sistema de precios? Bueno, es muy curioso porque la definición de qué es un precio y si tiene sentido que exista es algo que ha preocupado a todos los economistas de todas las épocas. Desde los griegos, no vayas a creer que desde el siglo XIX, no, desde los griegos. Un precio es un valor relativo. Es el valor en términos de una unidad monetaria con el que designamos un bien. Un bien tiene un valor de un peso o de un euro o de un dólar, etcétera. Y de esta manera podemos equiparar todos los bienes que valen un euro o un dólar, por ejemplo, y sabemos que en el mercado tienen el mismo valor, exclusivamente en el mercado. Otra cosa es que cada uno de nosotros le asigne un valor subjetivo mayor o menor. Pues no sé, por ejemplo, imagínate que yo tengo un anillo que me regaló mi abuelita y que le tengo mucho cariño. Aunque fuera un anillo de muy poco valor, para mí es fundamental y le voy a asignar un valor muchísimo mayor que a lo mejor a otro anillo que en el mercado tiene un precio superior. Entonces, el precio no es otra cosa nada más que un valor relativo que nos permite acudir al mercado para adquirir, para comprar y vender bienes y servicios. Nada más. Para que exista un precio, entonces tenemos que tener la posibilidad de compararlo con otra cosa. Efectivamente. Originariamente, pues, se pasó por muchas mercancías, por muchos objetos, pues, por ejemplo, se intercambiaba, se utilizaba como lo que hoy conocemos como dinero, se utilizaban caracolas de playa, caracolas pequeñitas, o incluso sal, de ahí la palabra salario, y otros bienes, hasta que nos dimos cuenta, el ser humano se dio cuenta de que los metales, y en concreto con el paso del tiempo los metales preciosos, eran los más adecuados por muchísimas razones físicas, entre otras, ¿no? Por su escasez, pero también por la posibilidad de dividirlos, etcétera. Entonces, el oro y la plata fueron la base monetaria durante mucho tiempo, es decir, el material con el que se fabricaba el dinero. Hoy en día no es así, tenemos un sistema que se conoce como fiat, que simplemente es que la autoridad le asigna un valor a los billetes y a las monedas que tenemos
y todo el mundo traga con ellos. No es que confiemos más o menos, es que aunque no confiemos nada, eso es lo que hay y no hay otra cosa, ¿no? Es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Me gusta eso porque vamos a retomar el tema del dinero en algún episodio próximo, así que me gusta esa introducción para ya dejar ahí abierta una puerta a los próximos episodios. Déjame que te pregunte, vos recién mencionabas, decías, bueno, la realidad es que los precios le han hecho pensar a lo largo de los siglos a muchísimas personas, no necesariamente a partir del siglo XIX, decías, y yéndonos un poco más adelante, en base a esto que nos comentabas, pero previo a Hazlitt, se hablaba de que los precios son determinados por los costos. Después esto fue, por algunos economistas, refutado, pero ¿qué nos podés decir vos en relación a eso? Mira, fíjate, el tema del precio en función del coste, o que el precio está determinado por el coste de producción, es relativamente moderno. Previo a eso, se distinguía se conocía como precio de mercado, pero te estoy hablando del siglo XVI, la escolástica, la escolástica española, ¿no? Y se hablaba de cómo es el mercado el que decide cuál es el valor de mercado, o sea, es el mercado el que decide en función de la oferta y la demanda cuál es el precio al que se intercambian los bienes. Pero luego, posteriormente, a partir de Adam Smith y toda la escuela clásica, se consideró que los precios venían determinados desde el lado de la oferta exclusivamente por los costes. No es que Adam Smith no se diera cuenta de que en el mercado existe oferta y demanda. Él explícitamente en La riqueza de las naciones dice que la demanda depende de la voluntad, los deseos y las necesidades de las personas, y que eso es muy difícil de determinar e imposible de cuantificar, y prefiere dejarlo de lado. Un error enorme que nos va a perseguir durante todo el siglo XIX hasta que lleguen los economistas marginalistas y que hablaron ya del valor subjetivo, y sobre todo la escuela austríaca de economía, que es la que mejor, desde mi punto de vista, logra explicar qué es un sistema de precios y por qué el sistema de precios tiene que estar libre. Pero efectivamente tienes toda la razón. Durante todo el siglo XIX, como solamente se enfocaba al lado de la oferta, porque es lo que se puede medir. Tú puedes medir el coste de producción porque sabes el salario que pagas a tus trabajadores, sabes lo que te cuesta el capital, invertir el capital y qué rendimiento te produce, sabes el coste de la tecnología, de las materias primas, etcétera. Todo eso lo puedes medir, y entonces consideraban desde el punto de vista de la teoría que el coste estaba determinado, que el precio estaba determinado por el coste de producción. Y ahí le daban más importancia al factor trabajo, menos importancia al factor trabajo, más importancia al factor capital, dependiendo del momento histórico también. En el siglo XVIII, por ejemplo, en la época de Adam Smith, la participación del capital en la producción era mucho más pequeña que luego, cuando llega la revolución industrial, o que posteriormente en el siglo XX, ¿no? Fue un error enorme el dejar de lado la demanda como parte del componente o como justificación también del precio, ¿no? Porque verdaderamente, a la conclusión que hemos llegado hasta nuestros días, aunque hay quien le quiere dar la espalda, el precio depende de oferentes y demandantes en un mercado, ¿no? Y eso es así. Qué bueno que lo mencionas. Sí, perdón. Misterio. No hay más misterio. No hay más misterio. Esto es todo. Así de simple. Qué bueno, pensaba que lo menciones a Adam Smith, porque casualmente en este episodio, cuando en la introducción hablábamos del encuentro entre la oferta y la demanda y que el mercado se autorregula, una de las ideas que venían a mi mente es este concepto de la mano invisible de Adam Smith. Y me gustaría si vos nos los podés explicar, porque yo veo, y no sé si coincidís, que muchas veces quizá al ser un concepto un poco abstracto, hay quienes se sirven de eso para ridiculizarlo o tratarlo de fantasioso, o como que es un poco de... también como que hay misterio, esto que vos decías, en realidad todo lo contrario, no hay más misterio. Entonces, si nos podrías explicar de qué se trata la idea de la mano invisible. Es una idea preciosa. Adam Smith intentaba llegar a todo el mundo, era profesor, y utilizó esa metáfora, la metáfora de la mano invisible, como si una mano invisible actuara, pero no exactamente para decir lo que pasaba en el mercado con la oferta y la demanda,
sino para algo mucho más importante, y es para explicar cómo la persecución de tu propio interés, sin llegar al egoísmo, porque él era una persona con una moral pues bastante conservadora, es decir, por ejemplo, pues rechazaba a quienes pensaban como Mandeville, que en los vicios del individuales reside parte de la virtud de las sociedades, pero eso es otro tema que dejaremos para otro podcast. Uh-huh. Adam Smith intentaba demostrar que los intereses individuales y el interés de la comunidad no están enfrentados. Esta idea es crucial para entender lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay una dicotomía entre si buscas tu propio interés, eres un egoísta y no quieres que la comunidad prospere. No es cierto. Buscando su propio interés, el empresario, o buscando su propio interés, el consumidor, o el inversor, o los individuos, buscando cada cual su propio interés, se puede dar esta armonía social. Es la ley armónica de la sociedad, y es aquí cuando emplea esta metáfora preciosa de como si una mano invisible armonizara los intereses de todos los individuos. Y verdaderamente, si te paras a pensarlo, cuando vamos al mercado, cuando vamos a intercambiar, o incluso cuando solicitas un puesto de trabajo, tú estás ofreciéndole algo a alguien, un bien, por ejemplo, o un servicio, y esa persona a su vez está satisfaciendo una necesidad tuya. Y aquí viene la famosa frase de Adam Smith de no es por la benevolencia del cervecero o del carnicero que nosotros tenemos nuestra cena. Nosotros no apelamos a su bondad, no le decimos, por favor, considera que tengo hambre. No, le damos dinero. Le damos un dinero que le sirve para la satisfacción de sus necesidades y de su familia. Y porque él sigue su propio interés y nosotros el nuestro, se produce el intercambio y se genera actividad económica, ¿no? Entonces fíjate, lejos de ser algo ridículo, es una idea que está en la sociedad. Es una idea muy importante que se refiere posteriormente al orden espontáneo, que ya utilizó Hayek, por ejemplo, y que está en nuestros días. Muchas veces, mira, te voy a poner un ejemplo relativamente reciente. Sí. Hace 2 o 3 años en España cayó una nevada, bueno, en realidad en Europa, una nevada espectacular que le llamaron Filomena. Y estaba cubierto, no iban los autobuses por las ciudades, toda España estaba colapsada. Las playas estaban nevadas, imagínate. Espontáneamente, sin que viniera el alcalde de Madrid o de cualquier ciudad, ni el presidente del gobierno, ni los ministros, ni nadie, los ciudadanos nos pusimos de acuerdo y nos empezamos a ayudar los unos a los otros, a llevar comida allí donde no había, etcétera, y nos organizamos de manera espontánea. Eso existe, el orden espontáneo existe y está en el mercado. Y existe porque el ser humano es complejo y la sociedad también es compleja y los sistemas complejos tienen como característica, hipercomplejos en realidad, tienen como característica que sucede esto, que hay un orden espontáneo que hace que emerjan comportamientos, instituciones, etcétera. Así que de broma nada, Lo de la mano invisible, de broma nada. Qué bueno, María, cómo conectaste todos estos conceptos. Y déjame quedarme con esta palabra, la complejidad, para retomar el tema del sistema de precios y bueno, cómo cada precio esconde un poco, podemos decir, información, otro poco estos intereses que vos hablabas de cada una de las personas, gustos, escasez, reflejan un montón de cosas los precios. Entonces, mi pregunta cuando pienso en esto es, ¿por qué crees que por momentos, desde podemos decir, los burócratas, hasta a veces la sociedad que se lo demanda a sus gobernantes, ¿por qué crees que se pretende controlarlos, regularlos o incluso previamente a eso se pretende que se los puede llegar a conocer o a adivinar, podemos decir? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, el ser humano tiene una necesidad de control espectacular. Estamos aterrados pensando en la incertidumbre. La incertidumbre nos da muy mala vida. No soportamos la incertidumbre y necesitamos controlarlo todo. El hecho de que
como has dicho antes, el mercado se autorregule y que en un sistema de precios libre, cuando hay altibajos, porque un sistema de precios libre o que hay un mercado libre no quiere decir que no haya altibajos. Están sucediendo cosas permanentemente, hay escasez de algunas materias primas, suceden cosas en el mundo, o sea, no estamos en un mundo que no se altera, sino que hay alteraciones. Y es verdad que el mercado se ajusta, ¿no? Pero se ajusta con un rozamiento. Es decir, hay un coste para todos. Nos sucede en el día a día todo el tiempo. Cuando hay un cambio, pues cuesta aceptar el cambio, amoldarse y acostumbrarse. Uh-huh. Si alguien ha hecho una mudanza y se ha ido de su piso y se ha ido a otro piso, ha cambiado de ciudad, ha cambiado incluso de automóvil, o te cortas el pelo, ¿no? Te pones un peinado diferente y al principio te encuentras rara, no sabes el coche dónde están las luces, te suenan raros los ruidos de la nueva casa. Ese es el coste de la adaptación. Y sucede también en el mercado. Entonces, ¿qué sucede cuando la población está educada o anestesiada, si me dejas ir un poquito más lejos, sí, claro, de manera que ante cualquier problema acude al Estado para que le solucione todo? ¿Qué pasa cuando esa sociedad durante muchos años ha tenido una educación política, una educación cívica dependiente, con políticos que te dan una paguita y que te dan tu dinerito y que te dan tus beneficios y tus subvenciones y te dicen que todo es gratis cuando sabemos que no es verdad, porque todo se paga con los impuestos de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de la señora que pasa por la calle, ¿no? Pues sucede que esta sociedad mal educada, cuando hay un momento de inestabilidad, va a reclamar al gobierno que estabilice los precios y que no haya alteraciones, que nunca pase nada. Es una malísima educación. Tú imagínate que educamos así a nuestros hijos. Nunca va a haber un problema, nunca te vas a enfrentar a ninguna dificultad, pues tendremos niños incapaces de enfrentarse a la vida real. Y exactamente eso es lo que sucede con los ciudadanos. Por otro lado, ¿por qué le conviene a los gobernantes controlar los precios? Porque si tienen contentos a los ciudadanos, tienen más votos. Y porque el control económico les da una sensación de poder descomunal. Pero incluso si a corto plazo el control de precios pudiera funcionar, a medio plazo es una barbaridad. Primero porque no puedes controlar todo el tiempo los precios. De momento, o sea, como punto de partida es una barbaridad. Pero además, incluso si a corto plazo funciona, no vas a poder mantenerlo a largo plazo, y cuando sueltes el control de los precios, se van a disparar. Es como si intentas retener el agua que se está saliendo por una cañería. Si quitas la mano va a salir todo de golpe, ¿no? Pues así, los precios van a dispararse cuando quitas el control, y va a ser peor todavía, ¿no? Vas a tener una avería mucho mayor, ¿no? Pienso cuando explicás esto, María, en Mises, y no recuerdo bien en cuáles de sus escritos lo leí, pero donde él trata este tema y dice, bueno, si empezamos por controlar un precio, indefectiblemente vamos a tener que controlar otro y otro y otro hasta terminar en una especie de economía totalmente centralizada y regulada. ¿Vos crees que esto es así? ¿Se termina dando así en la práctica también? Claramente. Y fíjate, esto nos remite a mediados del siglo XVIII. Richard Cantillon ya habló del sistema de precios, que es el sistema, es el conjunto de precios que se relacionan entre sí. Todos los precios están relacionados unos con otros, de manera que, por ejemplo, mira, cuando tú construyes un edificio y lo pones a un precio determinado, estás afectando al precio de todos los materiales que has utilizado. Sabemos muy bien qué pasa cuando sube el precio del petróleo. La gasolina, todos los productos dependientes, los medios de transporte se ven afectados. Lógicamente, ¿no? Vivimos una economía muy sofisticada donde todo está relacionado con todo y los precios se relacionan entre sí, ¿no? Por eso se habla de la importancia de los precios relativos. Esto hay que imaginarlo como una tela de araña, ¿no? Que tiene diferentes nódulos y están unidos por hilitos casi invisibles.
Cuando tú tiras de un nódulo, todo se mueve, ¿no? Si la tela de araña se ve afectada aunque tires de un hilo que está en un extremo, toda la tela de araña se ve afectada. Así sucede con el sistema de precios. Y tengo un ejemplo precioso, real, de España. Sí. En la época de Franco, que estábamos en plena posguerra, lo que hizo Franco fue, pues el precio del trigo estaba muy alto, el pan era carísimo, había hambre en España, y entonces decidió controlar el precio del trigo para que la gente no pasara hambre. Al controlar el precio del trigo, el agricultor no recibía suficiente para cubrir sus costes. ¿Qué hizo el agricultor? Arrancó el trigo y plantó centeno. Entonces el precio del centeno subió mucho, el del trigo se puso imposible, desapareció el pan blanco y empezamos a comer pan de centeno, que es de mucha peor categoría. Entonces Franco dijo, bueno, pues además del trigo vamos a controlar el precio del centeno. Entonces arrancaron el centeno y cultivaron otro cereal. Así hasta que controló todos los cereales. Y por supuesto consiguió que hubiera pues escasez de pan, que hubiera contrabando de pan, que hubiera largas filas para conseguir pan, racionamiento, o sea, todas las distorsiones que te puedas imaginar. Y imaginemos que su intención era buena, imaginemos que su intención era que la gente comiera pan. Bueno, consiguió que nadie comiera pan, justo lo opuesto, ¿no? Es un ejemplo real, muy triste, porque realmente había hambrunas en España, pero que si lo trasladas al control del precio de los alquileres, al control del precio del dinero, el control del tipo de interés, el control del tipo de cambio, a cualquier precio, lo que consigues es exactamente lo opuesto. Consigues escasez de ese bien que intentas proteger y que intentas que sea asequible para todos. Qué bueno que estemos llegando al final del episodio con este tema en concreto, porque es el tema que vamos a charlar en el próximo capítulo. Vamos a hablar en concreto de controles de precios, precios máximos, precios mínimos. Así que para ir finalizando no quiero dejar de mencionar, creo que cumplimos muy bien con el objetivo. Hablamos de Adam Smith, hablamos de Hayek, hablamos de Mises. Recordarlos por si algún oyente quiere volver a buscar sobre ellos, bibliografía y demás, y preguntarte, esto es algo que le pregunto a todos los participantes, los invitados que pasan por aquí, si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Bueno, en Argentina tenéis grandísimos economistas jóvenes y súper preparados que han escrito libros, pero yo me voy a remitir a un clásico, porque yo me dedico a la historia del pensamiento económico, entonces tengo que recurrir a un clásico. Me encanta. Que es Thomas Sowell, La economía básica de Thomas Sowell. Está muy muy bien explicado, toca absolutamente todos los temas y es para leerlo despacio y asimilarlo. Es fácil, de fácil lectura, y lo bueno es que es muy muy completo, pone ejemplos relativamente cercanos. Ves que no me he ido muy lejos, pero he cogido un clásico del siglo XX, del siglo pasado, y yo creo que, es el que yo recomiendo a mis alumnos y en general a toda la gente que me pregunta un libro básico de economía, Thomas Sowell, Economía Básica. Excelente, María. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fortísimo para allá. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast de